Salí de Valencia por la noche. No de una forma dramática. No hubo gritos, ni puertas azotadas, ni palabras finales resonando detrás de mí como en una película. Fue más silencioso que eso. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando todo ya ha terminado, mucho antes de que alguien lo admita. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo constante mientras conducía, cada gota atrapando la luz de las farolas y deslizándola sobre el cristal. La ciudad se veía distorsionada, estirada en algo desconocido. Tal vez siempre se veía así de noche, o tal vez era yo quien la estaba viendo diferente. Valencia quedaba atrás poco a poco, calle por calle, esquina por esquina. Y lo extraño era que no sentía que estuviera dejando algo atrás. Parecía que eso ya me había soltado a mí. Su voz seguía repitiéndose en mi cabeza. Has cambiado. Ahora eres frío. Ya ni te reconozco. Lo dijo como si fuera una conclusión. Como si hubiera pasado semanas, quizá meses, observándome, construyendo una versión de los hechos, llegando poco a poco a ese veredicto final. No había duda en su tono. Ninguna vacilación. Solo una certeza tranquila. Como si necesitara creerlo. Como si también necesitara que yo lo creyera. Porque si el que cambió fui yo, entonces ella no tenía que explicar nada más. Entonces todo lo que vino después tenía sentido. Entonces no fue ella quien se fue primero. Recuerdo estar de pie en el salón mientras lo decía. Con los brazos cruzados. Tranquila. Demasiado tranquila. Eso fue lo que se me quedó grabado. No la rabia. No la tristeza. La distancia. Ese tipo de distancia que no aparece de un día para otro. La que se construye poco a poco, en silencio, mientras la otra persona sigue a tu lado pensando que solo están pasando por una mala racha. Has estado distante, añadió, como si estuviera aclarando el punto. Eso casi me hizo reír. Porque podía reconstruir la línea del tiempo en mi cabeza sin esfuerzo. La distancia no empezó conmigo. Empezó con cosas pequeñas. Noches en las que llegaba tarde sin que tuviera mucho sentido, pero no lo suficiente como para cuestionarlo. Conversaciones que se sentían raras, como si estuviera ahí, pero no del todo presente. Momentos en los que entraba en una habitación y ella inclinaba el teléfono lo justo para que no pudiera ver la pantalla. Nada evidente. Nunca evidente. Solo lo suficiente para ignorarlo. Y lo ignoré. Una y otra vez. Porque la alternativa, la idea de que algo realmente iba mal, pesaba más que decirme que era estrés, o trabajo, o la vida. Así que me adapté. Y eso es lo que ahora no dejo de repasar. No me alejé. Me acerqué más. Lo intenté con más fuerza. Empecé a prestarle más atención, no menos. Le preguntaba cómo se sentía. Intentaba reconectar, proponía cosas que antes nos gustaban, cenas, escapadas de fin de semana, cualquier cosa que se pareciera a nosotros. Y cada vez que lo hacía, ella retrocedía un poco más. No lo suficiente como para que fuera obvio. Solo lo justo para hacerme dudar de mí mismo. Eso fue lo que realmente me afectó. No lo que hizo, sino lo gradual que fue. Como hizo que pareciera que yo era el que estaba perdiendo algo. Como si yo fuera el que no sabía mantener todo unido. Me descubrí pensando, quizás si estoy distante. Quizá dejé de estar presente como antes. Quizá se me escapó algo importante. Y una vez que ese pensamiento entró en mi cabeza, ya no se fue. Creció. Porque cada vez que ella se alejaba, lo confirmaba. Cada vez que evitaba una conversación, cambiaba de tema o parecía distraída, lo sentía como una prueba más. Como si poco a poco me estuviera convirtiendo exactamente en lo que ella decía que era. Frío. Desconectado. Ausente. Y lo peor de todo. Empecé a intentar arreglar algo que no me correspondía arreglar. Di más. Más atención.
Más esfuerzo. Más paciencia. Y, de alguna forma, cuanto más daba, menos recibía. Hasta que, al final, ni siquiera se sentía como una relación. Parecía que estaba intentando alcanzar a alguien que ya había decidido irse, pero aún no me lo había dicho. Esa noche lo dejó todo claro. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Ya no quedaba lucha en ella. Ni frustración. Ni intento de arreglar nada. Solo una narrativa limpia, controlada. Has cambiado. Has estado distante. Tú arruinaste esto. Cada frase colocada con precisión, como piezas de una historia que llevaba tiempo construyendo. Y pude verlo por lo que era. No confusión. No un malentendido. Una salida. No estaba pidiendo espacio. No estaba intentando arreglar nada. Estaba cerrando la puerta, solo asegurándose de que yo creyera que era mi mano la que giraba el pomo. Ahí fue cuando todo encajó. Todo. Cada momento que no tenía sentido. Cada cambio en su comportamiento. Cada vez que sentí que algo no iba bien pero no sabía explicarlo. No era aleatorio. No era estrés. No era una fase. Era distancia. Pero no la mía. La suya. Y llevaba construyéndola mucho antes de decir una sola palabra. Esa comprensión no me golpeó de repente. Se fue asentando poco a poco, como la lluvia sobre el parabrisas. Silencioso. Constante. Inevitable. Y cuando apareció, ya no pude ignorarlo. Porque, de repente, todo empezó a encajar de una forma en la que antes no lo hacía. El momento. El tono. La ausencia de emoción. Ella no estaba reaccionando al final del matrimonio. Lo estaba explicando, después de haber salido de él. ¿Y lo más absurdo? Pensaba que yo no lo veía. Pensaba que me quedaría ahí, intentando arreglarlo. Intentando explicarme. Intentando demostrar que no era la persona que acababa de describir. Pero cuando me subí al coche aquella noche, ya no estaba intentando arreglar nada. No estaba confundido. Ni siquiera estaba enfadado. Solo, claro. Claro de una forma en la que no lo había estado en meses. Porque, por primera vez, no estaba cuestionando lo que pasaba. Lo entendía. Ella ya se había ido. Solo necesitaba que yo cargara con la culpa. Y mientras las luces de la ciudad desaparecían detrás de mí, me di cuenta de algo más. No estaba dejando Valencia. Estaba dejando una versión de mi vida que ya había terminado. La carretera se extendía delante de mí, oscura e interminable, pero mi mente no estaba en hacia donde iba. Seguía tirando hacia atrás. No a esa última conversación, sino a todo lo que llevó hasta ella. Porque una vez que lo vi con claridad, ya no pude dejar de verlo. Todos esos momentos que ignoré ya no eran aleatorios. Encajaban. Perfectamente. No empezó con nada evidente. Por eso fue tan fácil ignorarlo. Empezó poco a poco. Un cambio en la rutina. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual. No extremadamente tarde, solo lo suficiente para sentirse raro. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta preparada. Había mucho tráfico. Me quedé un poco más en el trabajo. Fui a tomar algo rápido con compañeros. Explicaciones normales. Razonables. Nada que realmente pudieras cuestionar sin parecer paranoico. Así que no lo hice. Al principio. Luego se convirtió en un patrón. No todos los días. Ni siquiera la mayoría. Solo lo suficiente para que lo notara, pero no lo suficiente como para demostrar que algo iba mal. Supongo que así funciona. No caos. Control. Luego estaba su teléfono. Eso tardó más en impactarme. No empezó a esconderlo de golpe. Eso habría sido obvio.
En cambio, fueron pequeños cambios. Empezó a tenerlo siempre más cerca. Siempre boca abajo sobre la mesa. Se lo llevaba incluso para lo más mínimo, coger agua, ir al baño, entrar un segundo en otra habitación. Al principio no le di importancia. La gente se apega al móvil. Es normal. Pero después noté otra cosa. La forma en la que reaccionaba cuando yo estaba cerca. No era pánico. Era atención. Como si estuviera calculando constantemente dónde estaba el teléfono en relación conmigo. Si se iluminaba, lo miraba al instante. Si yo entraba en la habitación, su mano se movía ligeramente, lo justo para tapar la pantalla. Otra vez, nada evidente. Pero constante. Y la constancia es lo que hace que algo destaque. Luego vinieron los retrasos. Así empecé a llamarlos en mi cabeza. Llego un poco tarde. Ahora voy. Dame como 30 minutos. 30 minutos se convertían en una hora. Una hora en 2. Y cada vez, había una razón. Siempre una razón. Pero algo no se sentía real. No porque las explicaciones fueran imposibles, sino porque eran demasiado limpias. Demasiado preparadas. Como si ya estuvieran pensadas de antemano. Recuerdo una noche, sentado, mirando el reloj, dándome cuenta de algo que no me encajaba. Ya no me sorprendía. Lo esperaba. Ese cambio, ese momento silencioso en el que cambian tus expectativas, es cuando sabes que algo está mal. Porque dejas de darle el beneficio de la duda. No en voz alta. No de forma consciente. Pero en algún lugar del fondo de tu mente, te ajustas. Empiezas a prepararte para la decepción antes de que ocurra. Y eso fue exactamente lo que hice. Luego estaban los cambios de humor. Esos eran más difíciles de ignorar. Pasaba de distante a casi demasiado cercana sin ninguna transición real. Un día apenas hablaba. Respuestas cortas. Sin contacto visual. Simplemente, desconectada. Al día siguiente, atenta. Implicada. Como si nada pasara. Al principio tomé esos momentos como una buena señal. Como si las cosas se estuvieran arreglando. Como si esa fase estuviera pasando. Pero ahora, al mirarlo con distancia. Esos momentos no eran sobre nosotros. Eran equilibrio. No estaba volviendo. Estaba gestionando cuánto se había alejado. Manteniendo la conexión justa para que yo no cuestionara la distancia. Y yo lo permití. Porque quería creerlo. Esa es la parte que me toca asumir. Seguí eligiendo la versión de la realidad que era más fácil de aceptar. Incluso cuando no tenía sentido. Luego cambió otra cosa. Su apariencia. Y eso fue imposible de ignorar una vez que lo noté. No era que empezara a cuidarse, eso sería normal. Fue cuando sí lo hizo. Había días en los que apenas se arreglaba cuando estaba conmigo. Ropa sencilla. Mínimo esfuerzo. Como si no le importara. Pero cuando salía. Era otra historia. Cuidado. Intencional. Cada detalle pensado. Ropa que no había usado en mucho tiempo. Perfume que antes reservaba para ocasiones especiales. Y recuerdo haber pensado. ¿Por qué parece que se está preparando para algo que no me incluye? Ese pensamiento se quedó. No se fue. Se quedaba ahí, en silencio, cada vez que salía por la puerta. Y traté de ignorarlo. Me decía que estaba exagerando. Que la gente pasa por etapas. Que no todo significa algo. Pero el patrón seguía creciendo. Poco a poco. Hasta que dejó de parecer coincidencia. Y empezó a parecer estructura. Como si estuviera viviendo dos versiones separadas de su vida. Una conmigo, familiar, rutinaria, desvaneciéndose. Y otra fuera de eso, cuidada, creciendo, intencional.
Y cuanto más lo miraba, más evidente se volvía en cuál estaba invirtiendo. Hubo un momento que se me quedó grabado. Nada dramático. Solo, silencioso. Estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Entré en la habitación y, por un segundo, solo un segundo, la vi sonreír. No a mí. No a nada en la habitación. A algo en esa pantalla. Y en cuanto notó mi presencia, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Ese momento me golpeó más que cualquier otra cosa. Porque no se trataba de lo que estaba haciendo, sino de lo que ya no compartía. Esa sonrisa ya no pertenecía a nuestra vida. Pertenecía a otro lugar. Y yo no formaba parte de él. Ahí fue cuando cambió la sensación. Dejó de ser confusión. Dejó de ser duda. Se convirtió en algo más concreto. Reconocimiento. No de toda la verdad todavía. Pero sí de la dirección. De en que se estaba convirtiendo todo esto. No tenía pruebas. No entonces. Solo patrones. Comportamientos. Instinto. Pero el instinto no aparece de la nada. Se construye. En silencio. A partir de todo lo que ves, pero no quieres admitir. Y para ese momento, ya había visto suficiente. Más que suficiente. Solo que aún no lo había dicho en voz alta. Porque decirlo lo haría real. Y una vez que es real, no hay vuelta atrás. Para cuando salí esa noche, ya lo sabía. No todo. No la imagen completa. Pero lo suficiente. Lo suficiente para entender que lo que fuera que estuviera pasando, no se iba a arreglar solo. Aún así, hay una diferencia entre saber algo y verlo. Y no fui a buscar pruebas de inmediato. Esa es la verdad. Durante unos días, solo observé. Presté atención de una forma en la que antes no lo hacía. No de forma obsesiva. Solo, consciente. Como si por fin hubiera dejado de mentirme a mí mismo. Y cuando lo hice, todo se volvió más nítido. Más claro. Más definido. Sus patrones ya no solo existían, destacaban. Cada retraso parecía intencional. Cada mirada a su teléfono tenía peso. Cada pequeño cambio conectaba con algo más grande. ¿Y lo más extraño? Ella no parecía preocupada. Si acaso, parecía más relajada. Como si la línea que había cruzado en su interior ya la hubiera aceptado. Eso fue lo que realmente me confirmó que no estaba imaginando cosas. Porque cuando alguien duda, se nota. Hay vacilación. Tensión. Una especie de inestabilidad en cómo se mueve, en cómo habla. Ella no tenía nada de eso. Estaba tranquila. Lo que significaba que esto no era nuevo para ella. Era algo ya establecido. Esa idea pesaba. Pero aún así no la confronté. Todavía no. Porque no quería otra conversación llena de medias verdades y desvíos. Necesitaba algo sólido. Algo que no se pudiera explicar. Y no tuve que esperar mucho. Pasó una noche, tarde. Se había quedado dormida en el sofá, algo que últimamente hacía más seguido. Con el teléfono aún en la mano. La pantalla apagada. Durante un rato me quedé ahí. Sin moverme. Sin pensar. Solo, mirándolo. Ese objeto pequeño, común, que de repente parecía contener todas las respuestas. Recuerdo decirme que no necesitaba hacerlo. Que ya sabía lo suficiente. Que lo que hubiera en ese teléfono no iba a cambiar nada. Pero no era cierto. Porque la incertidumbre deja espacio. Y yo ya no quería espacio. Así que lo tomé. Con cuidado. Lo suficientemente despacio para que no se despertara. Y por un segundo, nada pasó. La pantalla siguió apagada. Bloqueada. Como si protegiera algo.
O a alguien. Entonces se iluminó. Reconocimiento facial. Simple. Sin esfuerzo. Como si nunca hubiera imaginado que yo siquiera lo intentaría. Y así, sin más. Ahí estaba. Sin buscar. Sin revisar. Ya estaba abierto. Mensajes. Recientes. Activos. No necesitaba leer todo. No necesitaba contexto. Porque lo que vi no era ambiguo. No era coqueteo. No era confusión. Era conexión. Establecida. Familiar. Real. Fotos. No inapropiadas. No explícitas. Pero íntimas de otra manera. Momentos compartidos. Bromas internas. Expresiones que no usas con alguien que no importa. Eso fue lo que más me golpeó. No lo que decían, sino cómo lo decían. Cómodos. Naturales. Como si no fuera algo nuevo. Como si llevara tiempo construyéndose. Y de repente, todo encajó. Los retrasos. El teléfono. La distancia. El cambio en su energía. Todo apuntaba aquí. A esto. A él. Ni siquiera recuerdo haberme sentado. Pero debía hacerlo. Porque lo siguiente que recuerdo es estar mirando la pantalla, deslizando lentamente, no por curiosidad, sino por confirmación. Cada mensaje reforzando lo mismo. No era un error. No era algo que simplemente pasó. Era una decisión. Repetida. Reforzada. Mantenida. Y entre esos mensajes, entendí otra cosa. Ella no estaba intentando salvar el matrimonio. Estaba gestionando la transición fuera de él. Con cuidado. En silencio. Asegurándose de que todo estuviera listo antes de que algo se hiciera visible. Por eso me culpaba. Por eso lo presentaba como distancia. Porque si yo era el motivo de que todo se rompiera, entonces ella no era responsable de lo que venía después. Dejé el teléfono exactamente donde lo encontré. Pantalla en la misma dirección. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ver la verdad delante de mí. Se movió ligeramente en su sueño. No se despertó. Ni siquiera lo suficiente como para notar algo. ¿Y ese momento? Ese momento silencioso, casi tranquilo. Ahí fue cuando realmente lo entendí. Yo era el único que seguía dentro de la relación. Ella ya se había ido. Emocionalmente. Mentalmente. Por completo. Y yo había estado ahí todo ese tiempo, intentando arreglar algo que ya no existía. No hubo rabia. No al principio. Solo claridad. Fría. Precisa. Inevitable. Porque cuando ves algo así, no puedes dejar de verlo. No puedes fingir. No puedes justificarlo. Simplemente es. Y por primera vez en meses. Dejé de cuestionarme. Dejé de pensar que estaba exagerando. Dejé de intentar unir piezas. Porque ahora tenía la imagen completa. Y no dejaba espacio para la duda. Ella no estaba indecisa. No estaba luchando. No estaba intentando elegir. Ya había elegido. Y no era yo. No la confronté a la mañana siguiente. No lo mencioné. No hice preguntas. Porque no quedaba nada que preguntar. ¿Qué iba a decir? Ya tenía la respuesta. Y más importante aún, entendí algo que ella no esperaba. Pensaba que tenía el control. Que tenía tiempo. Que yo seguía intentando mantener todo unido. Pero en ese momento, todo cambió. Porque ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Y eso es una posición completamente distinta. Ese día actué como si todo fuera normal.
La misma rutina. Las mismas conversaciones. La misma interacción superficial. Pero por dentro, algo ya se había fijado. Porque cuando la verdad es clara, no entras en pánico. No discutes. Te preparas. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. En silencio. Sin mostrar nada. Porque si ella pudo construir una segunda vida sin que yo lo notara, yo podía preparar mi salida de la misma forma. Y cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya estaría todo terminado. Una vez que lo vi, todo cambió. No en la superficie. Si alguien hubiera entrado en la habitación esa mañana, no habría notado nada diferente. La misma rutina. Los mismos intercambios silenciosos. La misma versión de nosotros que llevaba meses apagándose. Pero por dentro, ya había terminado. No emocionalmente. No de forma dramática. De forma lógica. Porque cuando entiendes la situación con claridad, dejas de reaccionar ante ella. Empiezas a planificar alrededor de ella. Y eso fue exactamente lo que hice. No la confronté. No mencioné los mensajes. Ni siquiera insinué que lo sabía. Porque no había nada que ganar con eso. Ninguna explicación cambiaría lo que ya había visto. Ninguna disculpa borraría el hecho de que llevaba meses ocurriendo. Y lo más importante, me di cuenta de algo que ella no esperaba. Pensaba que iba por delante. Que tenía el control de cómo iba a desarrollarse todo. Que yo seguiría confundido. Que seguiría intentándolo. Que cuando finalmente decidiera irse, sería yo quien la buscaría, pidiendo respuestas. Intentando arreglarlo. Intentando aferrarme a algo que ella ya había soltado. Pero calculó mal una cosa. El tiempo. Porque mientras ella seguía gestionando su versión de la situación, yo ya la había superado. En silencio. Sin decir una palabra. Lo primero que hice fue lo financiero. No por rabia. Por necesidad. Revisé todo. Cuentas. Gastos compartidos. Ahorros. Cada detalle que habíamos construido juntos durante años. Y lo miré de otra manera. No como algo compartido. Sino como algo que debía separarse. Limpio. Con cuidado. Sin llamar la atención. No me apresuré. Eso habría sido evidente. En su lugar, hice ajustes pequeños, controlados. Moví dinero poco a poco. Cerré cosas que no levantarían sospechas inmediatas. Redirigí todo lo que estaba demasiado ligado a los dos. En la superficie, nada parecía distinto. Pero estructuralmente, todo estaba cambiando. Luego vinieron los documentos. Esa parte fue más fácil de lo que esperaba. Las cosas importantes, identificación, registros, cualquier cosa vinculada a propiedad o responsabilidad, las fui reuniendo poco a poco. Una pieza cada vez. Nunca todo de golpe. Solo lo suficiente cada día para que nada pareciera fuera de lugar. Mantuve todo organizado. Mínimo. Portátil. Porque no pensaba tener una larga conversación cuando llegara el momento. No pensaba negociar. Pensaba irme. Y hacerlo limpio. Esa era la clave. Sin caos. Sin escena. Sin discusiones. Solo ausencia. De ese tipo que no le da a la otra persona tiempo para reaccionar hasta que ya ha pasado. Mientras hacía todo esto, ella no tenía idea. Y eso lo hacía casi surrealista. Vivíamos en el mismo espacio, seguíamos la misma rutina. Pero operábamos en realidades completamente distintas. Ella mantenía su segunda vida. Yo desmontaba la nuestra. En silencio. Con precisión. Sin que se cruzaran. Y cuanto más me preparaba, más tranquilo me sentía. Eso me sorprendió.
Esperaba rabia. Resentimiento. Algo pesado. Pero no fue así. Fue claridad. De esa que reduce la emoción a algo manejable. Porque cuando aceptas lo que algo es, dejas de luchar contra ello. Simplemente respondes. Y eso era lo que estaba haciendo. Responder. No a sus palabras. No a sus excusas. Sino a sus acciones. A la realidad de ellas. Hubo un momento que se me quedó grabado durante todo esto. Estábamos sentados uno frente al otro en la cena. La misma mesa. La misma rutina. Ella hablaba de algo, del trabajo, creo. Ni siquiera recuerdo los detalles. Lo que recuerdo es lo normal que parecía. Lo normal que se veía. Y entonces entendí. Si no hubiera visto esos mensajes. Si no hubiera conectado los patrones. Seguiría ahí sentado, escuchando, asintiendo, intentando arreglar algo que ya no existía. Ese pensamiento no dolió. Aclaró todo. Porque me mostró lo lejos que pueden estar la percepción y la realidad. Y lo fácil que es quedarse en la equivocada si no miras de cerca. Esa noche, me preguntó algo simple. ¿Estás bien? La miré por un segundo. Lo suficiente para que lo notara. Y dije, sí. Solo estoy cansado. Asintió. Lo aceptó al instante. No cuestionó. No profundizó. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque si realmente hubiera estado presente, si realmente hubiera estado atenta, lo habría sentido. El cambio. La distancia. El hecho de que algo había cambiado. Pero no lo hizo. Porque ya no estaba enfocada en mí. Estaba enfocada en otra parte. Y eso me dio libertad total para moverme sin resistencia. La última pieza fue la ruta. ¿A dónde iba? ¿Cómo iba a llegar? ¿Y qué tan rápido podía desaparecer sin dejar nada atrás que me atara? Elegí un lugar lo suficientemente lejos como para que importara. Pero lo bastante discreto como para pasar desapercibido. Un sitio donde empezar de nuevo no requiriera explicaciones. Donde pudiera reiniciar sin preguntas. Una vez que eso estuvo listo, todo lo demás encajó. El momento. La ejecución. La salida. Todo. Planeado. Controlado. Final. Y cuanto más me acercaba a ese momento, más entendía algo que ella ni siquiera había considerado. Pensaba que ella estaba terminando la relación. Pero lo hacía despacio. Con cuidado. Alargando el proceso mientras mantenía el control. Lo que no entendía era que yo ya la había terminado. Solo estaba esperando el momento adecuado para desaparecer por completo. Y cuando ese momento llegara, no habría conversación. No habría cierre. No habría nada que gestionar. Porque cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya no quedaría nada. Ni cuentas. Ni estructura compartida. Ni una versión de mí todavía ahí intentando entender. Solo espacio. Vacío. Final. Desaparecido. ¿Y la verdad? Era el único resultado que tenía sentido. No venganza. No rabia. Solo, cierre. Porque ella ya se había ido emocionalmente. Yo solo me aseguraba de que cuando me fuera físicamente, coincidiera. Exactamente. No me fui de inmediato. Esa es la parte que la mayoría entendería mal. No fue impulsivo. No fue emocional. Fue calculado. Todo lo que había hecho hasta ese momento, mover dinero, reunir documentos, planificar a dónde iría, solo funcionaba si la salida era limpia. Sin dudas. Sin cabos sueltos. Sin ninguna oportunidad de que ella reaccionara en tiempo real. Porque en el momento en que entendiera lo que estaba pasando,
Intentaría recuperar el control. Y no iba a darle esa oportunidad. Así que esperé. Observé la rutina. Elegí el momento con cuidado. Al final, fue una noche como cualquier otra. Y eso la hizo perfecta. Dijo que llegaría tarde. Trabajo, según ella. Algo de quedarse más tiempo para terminar un proyecto. No hice preguntas. No hacía falta. Los dos sabíamos cómo funcionaban esas noches largas. Se preparó con esa misma precisión silenciosa que ya había notado antes. Elecciones cuidadas. Detalles sutiles. La versión de ella que ya no existía conmigo. Y justo antes de salir, se detuvo. Me miró un segundo. Como si estuviera comprobando algo. No me esperes, dijo. Simple. Casual. Normal. Asentí. Sí. No lo haré. Y eso fue todo. Sin tensión. Sin sospechas. Solo otro momento ordinario en una rutina que llevaba meses rompiéndose. La puerta se cerró. Y en el mismo instante. Todo cambió. No dudé. No lo pensé dos veces. Me moví. Rápido, pero controlado. No apresurado. Hay una diferencia. La prisa lleva a errores. El control mantiene todo en su lugar. Tomé la bolsa que ya tenía preparada. Mínima. Solo lo importante. ¿Todo lo demás? Irrelevante. Porque lo que se quedaba atrás no valía la pena llevárselo. Y, más importante aún, no valía la pena explicarlo. Recorrí el apartamento por última vez. No por emoción. Por confirmación. Revisando. Asegurándome de que no había olvidado nada. Ni documentos. Ni rastros. Nada que me atara a una versión de esa vida de la que estaba a punto de irme. Y mientras estaba ahí, mirando alrededor, no sentí pérdida. Eso me sorprendió. Esperaba algo. Una reacción. Pero no hubo nada. Porque la verdad es que yo ya me había ido. Esto solo era la parte física poniéndose al día. Apagué las luces. Cerré la puerta. Y no miré atrás. Ni una sola vez. El camino fuera de Valencia se sintió diferente a lo que esperaba. No pesado. No dramático. Silencioso. Enfocado. Como si todo se hubiera reducido a una sola dirección. Hacia adelante. No puse música. No llamé a nadie. No me distraje. Solo conduje. Porque por primera vez en meses. Mi mente no estaba acelerada. No quedaban preguntas. Ni confusión. Ni nada que resolver. Se había terminado. Y esa claridad se quedó conmigo todo el tiempo. Pasaron horas. La ciudad desapareció por completo. Sustituida por la carretera abierta. Tramos oscuros donde el único sonido era el motor y las ruedas sobre el asfalto. Y en algún punto del trayecto, mi teléfono vibró. No lo miré de inmediato. No sentí la necesidad. Pero no paraba. Mensaje tras mensaje. Llamada. Otro mensaje. Al final, lo tomé. No por urgencia. Por curiosidad. Su nombre. Una y otra vez. Al principio, los mensajes eran tranquilos. ¿Dónde estás? ¿Sigues en casa? ¿Saliste? Neutrales. Controlados. Como si intentara entender la situación sin asumir nada. Luego cambiaron. Más rápidos. Más cortos. ¿Por qué no contestas? ¿Me estás ignorando? Mark, ¿qué pasa? Ahí fue cuando cambió el tono. Porque ahora estaba reaccionando. No gestionando. ¿Y cuánto más tiempo pasaba?
Más escalaba. Llamadas. Una tras otra. Mensajes acumulándose. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no puedo entrar a la cuenta? ¿Qué pasa con las tarjetas? Ahí estaba. Reconocimiento. No emocional. Práctico. No preguntaba por mí. Preguntaba por lo que había cambiado. Por lo que ya no podía controlar. Y ahí empezó el pánico. No de golpe. Poco a poco. Pero claramente. Respóndeme. Esto no es gracioso. ¿Qué hiciste? Y luego. Mark, ¿dónde estás? Ese mensaje fue distinto. Porque ya no era sobre acceso. No era sobre control. Era sobre ausencia. Estaba empezando a entender. No respondí. No contesté. No reconocí nada. Porque no quedaba nada por decir. Y cualquier cosa que dijera solo reabriría una conversación que ya había cerrado. Así que seguí conduciendo. Dejé que los mensajes llegaran. Que las llamadas sonaran. Observándolo todo desde la distancia. Y finalmente. Volvió a cambiar. Los mensajes se ralentizaron. Luego se detuvieron. Durante un rato. Lo suficiente como para pensar que quizá lo había aceptado. O al menos, pausado. Pero no duró. Porque cuando llegó el siguiente mensaje. No era de su número. Desconocido. Simple. Directo. Sé dónde estás. Me quedé mirándolo un segundo. Sin reaccionar. Simplemente, procesando. Porque eso no encajaba. Eso no era propio de ella. Habría llamado. Habría insistido. Habría presionado más. Esto era diferente. Corto. Calculado. ¿Y el momento? Demasiado preciso. No le había dicho a nadie a dónde iba. No publiqué nada. No dejé rastro. Entonces, ¿cómo sabía alguien? No respondí. No interactué. Solo bloqueé el teléfono y seguí conduciendo. Pero algo había cambiado. Hasta ese momento. Todo estaba contenido. Personal. Una situación cerrada entre dos personas. Pero ese mensaje. Lo cambió. Porque ahora. No se trataba solo de irme. Se trataba de que me encontraran. Y no sabía quién me estaba buscando. Ni por qué. Terminé en un pequeño pueblo de Arizona, uno de esos lugares donde todo parece temporal, donde la gente pasa pero no se queda. El motel era barato, silencioso, olvidable. Exactamente lo que necesitaba. Al principio, nada parecía extraño. Luego noté el coche. Aparcado al otro lado de la calle. Motor apagado. Nadie entrando ni saliendo. Me dije que no significaba nada. Hasta que la noche siguiente, seguía ahí. En el mismo sitio. Inmóvil. Ahí fue cuando llegó el mensaje. Número desconocido. Una foto. Mi habitación. Tomada desde fuera. El ángulo lo dejaba claro, quien la envió no estaba adivinando. Estaba observando. De cerca. No era aleatorio. No era coincidencia. Me aparté de la ventana lentamente, con el pulso estable, pero alerta. Esto ya no tenía que ver con ella. ¿Y quién estuviera detrás? Estaba cerca. La grabación llegó 2 días después. Sin saludo. Sin explicación. Solo su voz. Cansada. Diferente. No me importa lo que cueste, solo encuéntralo. Había otra voz también. Masculina. Tranquila. Distante. Ya está haciendo preguntas. Dijiste que desapareció limpio. Una pausa. Luego ella otra vez. No lo sabía. Lo juro, no sabía con quién estaba metido.
Ahí fue cuando todo encajó. Esto ya no iba de nosotros. Ya no. Ella no estaba intentando arreglar nada. Estaba intentando llegar hasta mí. Porque en lo que sea que se metió después de que me fui, no era seguro. Y ahora. Yo no era solo alguien que se fue. Era el que logró salir primero. Y el único que ellos necesitaban de vuelta.